Seguramente me estáis mirando y pensando, ¿cómo no te diste cuenta? Que como una mujer adulta, con dos ojos en la cara y algo de mundo encima, no vio lo que tenía delante. Yo pensaba lo mismo de las otras. Lo juro. Veía esos reportajes en la tele, esas mujeres llorando en el plató de turno, y pensaba, con toda la crueldad que te da la ignorancia, algo habrán hecho, o ¿por qué no se fueron antes? Me daba vergüenza ajena. Me parecía incomprensible, hasta que me pasó a mí. Y entonces lo entendí todo. Entendí que no es una cuestión de inteligencia, ni de carácter, ni de fuerza. Es que cuando estás dentro, cuando llevas meses o años dentro, ya no ves los barrotes. Los barrotes se vuelven parte de la decoración, parte del aire que respiras. Y lo más retorcido, lo más difícil de explicar a alguien que no lo ha vivido, es que una parte de ti llega a creer que los mereces. Pero voy por partes, porque si cuento el final primero, no vais a entender nada. Mi nombre es Marisol, Marisol Fernández Ortega. Tenía 29 años cuando todo empezó, aunque ahora, mirando atrás, creo que empezó mucho antes de que yo me diera cuenta. Empezó en una tarde de octubre, en un piso de Getafe, cuando mi cuñado Rodrigo me ofreció un café y me dijo que necesitaba hablar conmigo de algo importante. Pero para que entendáis quién era Rodrigo, tengo que contaros primero quién era yo y quién era Marcos, su hermano, mi marido. Yo soy de Albacete, de un pueblo a 20 kilómetros de la capital, de esos que tienen una iglesia, un bar con máquina de tabaco y muy poco más. Mi padre trabajaba en la fábrica de cuchillos. Todo el mundo en la comarca trabajaba en la fábrica de cuchillos. Y mi madre llevaba la casa y cuidaba de nosotros tres. Yo, mi hermano Paco, y la pequeña, Lourdes. Una vida normal, una vida sin sobresaltos. Yo era buena estudiante, no de las brillantes, no de las que salen en el periódico local, pero me esforzaba y sacaba notas decentes. Hice formación profesional de administración y finanzas porque era lo práctico, lo que tenía salida, lo que mi padre llamaba una carrera con los pies en el suelo. Soñaba, en secreto, con estudiar periodismo, pero eso era para las familias que podían permitirse mandar a sus hijos a Albacete capital, y la nuestra no era una de ellas. Me vine a Madrid con 23 años. Una compañera del módulo, Gema, me dijo que en su empresa buscaban una auxiliar administrativa y que si quería podía compartir piso con ella en Leganés. No lo pensé dos veces. Madrid me daba miedo, ese miedo emocionante que te da lo desconocido cuando todavía eres joven y crees que el mundo es un sitio que puede sorprenderte para bien. El piso de Leganés era pequeño, con las paredes de un beige triste que ninguna de las dos nos molestamos en pintar, y las ventanas daban a un patio interior donde siempre había ropa tendida de los vecinos, pero era nuestro. Yo ganaba 1.000 euros limpios, pagaba 350 de alquiler, y el resto lo estiraba con una habilidad que ahora me parece casi heroica. Compraba en el mercadillo del domingo, cocinaba lentejas los martes y miércoles, me hacía la ropa de temporada en rebajas, siempre de los últimos días, cuando ya solo quedaban las tallas raras. Era feliz, o algo parecido a la felicidad. Tenía amigas, tenía trabajo, tenía mi pequeño espacio propio. Eso me bastaba. A Marcos lo conocí en una boda, la boda de un primo de Gemma, en un restaurante de carretera entre Leganés y Getafe, de esos con manteles de papel y barra libre hasta las 12. Marcos tenía 32 años, trabajaba en una empresa de transporte de mercancías, no conducía camiones, gestionaba rutas, según me explicó aquella noche con una mezcla de orgullo y modestia que me pareció adorable, y tenía una sonrisa que le llenaba toda la cara. No fue un flechazo de película, fue algo más lento, más real.
Bailamos un par de canciones torpes, intercambiamos número, y durante 3 semanas nos mandamos mensajes cada día hasta que por fin quedamos a tomar algo en un bar del centro de Leganés. Luego, otra cita. Luego, otra. A los 6 meses, vivíamos juntos en un piso de Getafe que él ya tenía alquilado desde hacía 2 años. Un tercero sin ascensor en la calle del Pradillo, con la cocina demasiado pequeña y el salón demasiado grande, y un olor permanente a pintura vieja que nunca llegamos a quitarnos de encima. Era un hombre tranquilo, ordenado, a veces demasiado callado, pero yo lo interpretaba como serenidad, como solidez. Después de los novios de mi juventud, todos volátiles y dramáticos, Marcos me parecía un puerto, un sitio donde quedarse. Nos casamos a los 2 años, en el juzgado, con 4 testigos y una comida en un restaurante chino que nos costó lo que teníamos ahorrado para la luna de miel. La luna de miel la sustituimos por un fin de semana en Cuenca, que está cerca y es bonita. Mis padres no pudieron venir. Mi padre tenía una operación de rodilla esa semana, de las que llevan tiempo programadas y no puedes mover. Pero llamaron durante la ceremonia civil, y mi madre lloró al teléfono y dijo que éramos muy guapos los dos, aunque no nos estaba viendo. La familia de Marcos era diferente a la mía, más numerosa, más ruidosa, más complicada. Su madre, Encarna, era una mujer menuda con una lengua afilada y una capacidad extraordinaria para decir cosas hirientes con tono amable. Su padre había muerto cuando Marcos y Rodrigo eran adolescentes, un infarto fulminante, de los que no avisan. Y Encarna había cargado con los dos sola, trabajando de limpiadora en un hospital durante 20 años. Eso le daba una autoridad moral que ejercía sin contemplaciones. Y luego estaba Rodrigo. Rodrigo era el hermano pequeño, 4 años menor que Marcos, lo que le ponía en los 28 cuando yo entré en su vida. Era distinto a Marcos en casi todo, más alto, más delgado, con una energía nerviosa que hacía que siempre tuviera algo entre las manos, un bolígrafo, un mechero, el borde de una servilleta. Trabajaba en construcción, en una empresa que hacía reformas de interiores, aunque según Marcos llevaba años hablando de montar su propia empresa sin acabar de dar el paso. Al principio, Rodrigo me caía bien. Era gracioso, sin ser el típico gracioso que necesita público. Tenía un sentido del humor seco, de observación, que me hacía reír de verdad. Cuando íbamos todos juntos a comer a casa de Encarna los domingos, Rodrigo y yo acabábamos siempre en la misma conversación mientras los demás veían el fútbol o discutían de política. Hablábamos de series, de música, de cosas que habían visto en el trabajo. Era cómodo, era fácil. Tardé en darme cuenta de que Marcos notaba esa comodidad y de que no le gustaba. El primer año de matrimonio fue razonablemente bueno. Tuvimos nuestras peleas, claro. Marcos era muy territorial con el dinero. No mezquino, sino ansioso, con una necesidad de control sobre las cuentas que yo achacaba a haber crecido con escasez. Llevábamos las cuentas separadas y una cuenta común para los gastos del piso, lo que en teoría era moderno y práctico. Pero en la práctica significaba que Marcos revisaba la cuenta común cada semana con una atención que me ponía nerviosa sin saber muy bien por qué. También era celoso, no de manera explosiva. Marcos no era de los que gritan ni de los que dan portazos. Era de los que preguntan, de manera sistemática y tranquila, ¿a dónde vas? ¿Con quién? ¿A qué hora vuelves? Al principio lo tomé por interés, por amor, incluso. ¿Le importas?, me decía Gema cuando se lo contaba. No como los otros. Tuve que dejar de contárselo a Gema porque Marcos me dijo, un día sin que viniera a cuento, que no le gustaba que yo le contara cosas de nuestra vida privada a mis amigas, que esas cosas eran entre nosotros. Lo dijo con calma, como quien dice una obviedad, y yo asentí.
porque en el fondo pensé que tenía razón. Así funciona, así empieza. No con un portazo, con una frase razonable dicha en tono tranquilo. A los 16 meses de casados me quedé embarazada. No fue planeado, pero tampoco fue un accidente dramático. Estábamos en esa zona gris donde, si pasa, bien. Así que cuando el test salió positivo en el baño de casa a las 7 de la mañana, me senté en el borde de la bañera y me quedé mirando las dos rayitas durante un buen rato, sin saber muy bien qué sentir. Marcos se alegró. Mucho, de hecho, más de lo que esperaba. Llamó a su madre esa misma tarde y yo escuché la conversación desde la cocina, ese tono de orgullo en su voz que casi nunca le oía, y pensé que quizás aquello nos haría bien, que un hijo nos anclaría de una manera diferente. Ingenuidad. Esa palabra la he repetido mucho en los últimos años. Ingenuidad. El embarazo fue complicado desde el principio. Náuseas fuertes durante los primeros 4 meses, de las que te dejan sin fuerzas para nada. Tuve que pedir una adaptación de puesto en el trabajo, porque había días que no podía ni sentarme en la silla sin marearme. El médico decía que era hiperémesis gravídica, que sonaba serio, pero que básicamente significaba que vomitaba más que el resto de las embarazadas y que tenía que hidratarme mucho y descansar. Marcos empezó a trabajar más horas ese mismo mes. Me decía que era por la empresa, que habían conseguido un contrato grande con un cliente del norte y que necesitaban reorganizar las rutas. Llegaba tarde, a veces pasadas las 10, y yo estaba en el sofá con una manta y una taza de manzanilla, intentando que el mundo dejara de girar. Rodrigo empezó a aparecer más por casa. Al principio tenía sentido. Venía a echarme una mano cuando Marcos no estaba. Me traía cosas del súper. Me acompañaba al médico una vez cuando Marcos no pudo, porque tenía una reunión que no podía mover. Era el cuñado atento, el que cubre el hueco que deja el hermano ocupado. Encarna incluso lo dijo en voz alta una vez, con esa forma suya de hacer los elogios que siempre suenan a algo más. Rodrigo es muy buena persona. Siempre ha sido el más detallista de los dos. Yo no le di más vueltas. Tenía otras cosas en las que pensar. Fue en octubre, cuando yo tenía ya 5 meses de embarazo y la barriga empezaba a notarse de verdad, cuando Rodrigo me pidió que habláramos. Era una tarde de entre semana. Marcos estaba en el trabajo. Yo estaba en casa, trabajando desde el sofá con el ordenador en las rodillas. Había conseguido que me dejaran teletrabajar 2 días a la semana, que en aquella empresa era casi un milagro. Rodrigo llamó al timbre sin avisar, lo que no era raro porque a veces lo hacía, y yo le abrí con el portátil todavía en la mano. Entró, dejó una bolsa en la mesa de la cocina. Me había traído fruta, algo que hacía con una regularidad que ahora me parece cargada de significado, pero que entonces simplemente me parecía amable. Y se quedó de pie en el salón sin sentarse, lo que sí era raro. Marisol, dijo, y ya con ese tono supe que algo iba a cambiar. Hay tonos que son puertas, que cuando los oyes, sabes que al otro lado hay algo que no puedes devolver a su sitio una vez que lo ves. Me senté. Dejé el portátil en la mesa. Le miré. Y entonces Rodrigo me dijo que la niña podía ser suya. Necesito que entendáis algo antes de que sigáis escuchando. Necesito que entendáis el contexto, porque si lo cuento así, sin más, parece una cosa de telenovela. Parece algo que le pasa a otra persona, en otro mundo, en una ficción. Pero no era una ficción. Era mi sofá. Era mi salón con las cortinas que había elegido yo en el mercadillo de Leganés. Era mi barriga de 5 meses y mi taza de manzanilla fría en la mesa. Hubo una noche, una sola noche. Hacía 11 meses, en las Navidades del año anterior, cuando Marcos y yo habíamos tenido una de nuestras peleas más feas hasta entonces. Una pelea sobre dinero, como siempre, pero que se fue ampliando hasta cubrir todo lo que ninguno de los dos decía el resto del tiempo.
Marcos se fue a dormir a casa de su madre. Yo me quedé sola, llorando en el baño, con una botella de vino a medias en la mesa del salón. Rodrigo llamó a las 11 de la noche. Había hablado con Marcos, que le había dicho que habían peleado, y quería saber si estaba bien. Le dije que sí, que estaba bien, pero él insistió en subir un momento. Vivía a 10 minutos en coche. Lo que pasó esa noche, no lo voy a detallar. No porque me avergüence, o no solo por eso, sino porque no es relevante de la manera que pensáis. Lo relevante es que pasó, que los dos estábamos en un estado que no era el nuestro, que a la mañana siguiente él se fue antes de que amaneciera y ninguno de los dos volvió a mencionarlo. Marcos volvió a casa 3 días después con un ramo de flores del todo a 100, y yo le pedí perdón por cosas que no recordaba haber hecho, y así se cerró ese capítulo. O eso creía yo. La niña puede ser mía, repitió Rodrigo, como si la primera vez no me hubiera llegado. Le miré durante un tiempo que no sé calcular. Puede que fueran 10 segundos, puede que fueran 2 minutos. El salón era exactamente el mismo de siempre. El mismo sofá beige que necesitaba limpiarse. El mismo cuadro de IKEA que nunca me había terminado de convencer. La misma mancha de humedad en el techo que llevábamos 2 años diciendo que había que arreglar. Y sin embargo era un sitio completamente diferente al que había sido antes de que él abriera la boca. Rodrigo, dije, y no supe qué más decir. Me explicó, con una calma que me pareció ensayada, que había estado haciendo cálculos, que la fecha de concepción que me habían dado en el hospital correspondía a un periodo que incluía aquella noche, que él no estaba acusándome de nada, que él tampoco quería que esto saliera, pero que necesitaba saberlo, que tenía derecho a saberlo. Le pregunté qué derecho tenía él a nada, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Me respondió que si la niña era suya, la cosa era complicada para todos, pero que prefería saberlo ahora que no saberlo nunca, que podíamos hacer una prueba de paternidad antes del parto, que existían, que eran seguras para el bebé. Le dije que se fuera, y se fue. Me quedé en el sofá sin moverme durante lo que debieron de ser 2 horas, aunque no lo sé con certeza porque en algún momento se me fue la cabeza a un sitio donde no había tiempo, ni sofás, ni salones. Solo había ese cálculo que él había hecho, y el que yo empecé a hacer también, en silencio, con una precisión que me daba náuseas. Los números no me daban tranquilidad. No le dije nada a Marcos. Sé que es lo primero que pensáis. ¿Por qué no se lo dijo? Y la respuesta es tan sencilla que da pena, porque tenía miedo, un miedo concreto, físico, que se me instaló en el pecho y no se fue en semanas. Marcos era un hombre de reacciones controladas, como os he dicho. Nunca me había levantado la voz de manera que me asustara, pero había algo en esa calma suya que yo ya había aprendido a temer. Cuando Marcos se callaba, la temperatura del piso bajaba. Cuando Marcos procesaba algo que no le gustaba, podía pasar días sin mirarte a los ojos, sin que eso fuera suficiente para llamarlo de ningún nombre oficial. Pero tú lo notabas. Te morías por dentro, esperando que volviera. No quería imaginar cómo procesaría esto. Además, me decía a mí misma, y esta es la parte que más me cuesta reconocer, no sabía con certeza que hubiera algo que decir. Las fechas eran ambiguas. El médico me había dado una fecha probable de concepción, no una fecha exacta. Podía ser Marcos perfectamente. Estadísticamente, era lo más probable. Rodrigo estaba asustado, como lo estaba yo, y quizás simplemente estaba reaccionando desde el miedo. Me convencí de que era eso, que en cuanto naciera la niña y yo la tuviera en brazos, todo esto quedaría como una pesadilla de embarazada. Me convencí de muchas cosas durante los siguientes 4 meses. Rodrigo no volvió a mencionarlo. Siguió viniendo a casa, aunque con menos frecuencia. Seguía siendo amable,
aunque con una distancia nueva que yo agradecí sin reconocerlo. En las comidas familiares del domingo en casa de Encarna, evitábamos mirarnos más de lo estrictamente necesario, con esa habilidad que tienen los adultos para fingir que todo está bien cuando todo el mundo en la sala sabe que no lo está. Nadie lo sabía. Esa era la parte más extraña. Para todos los demás, todo seguía igual. Marcos estaba cada vez más distante, pero me decía que era por el trabajo. Yo lo creía porque quería creerlo, porque la alternativa, que él supiera algo o intuyera algo, con esa capacidad que tenía para leer el ambiente sin que le dijeran nada, era insoportable de contemplar. La niña nació en marzo, un martes por la mañana, en el Hospital Universitario de Getafe, después de 14 horas de parto que terminaron en cesárea porque se había dado la vuelta y no había manera. Marcos estaba en el paritorio, con esa expresión de terror sereno que ponen los hombres cuando no saben muy bien qué hacer con sus manos. Cuando me pusieron a la niña encima del pecho, los dos lloramos. La llamamos Leire. Fue idea mía. Un nombre que me había gustado siempre, sin saber muy bien por qué. Quizás porque sonaba a sitio tranquilo, a algo sin historia. Durante las primeras semanas, mientras estaba encerrada en esa burbuja exhausta y maravillosa de los recién nacidos, el miedo quedó en segundo plano. Tenía demasiado en lo que pensar. Las tomas cada 3 horas. La cicatriz de la cesárea que tardó más de lo esperado en cerrar bien. Los lloros de la niña a las 3 de la mañana, cuando yo ya no era capaz de distinguir si era ella quien lloraba o era yo. Marcos era un buen padre. En eso hay que decirlo, aunque me duela la complejidad de esa frase. Se levantaba de noche sin que yo se lo pidiera. Aprendió a cambiar pañales con una eficiencia que me hizo reír la primera vez que lo vi. Compraba las cosas que faltaban sin que yo tuviera que hacer lista. Con la niña en brazos, era más suave de lo que había sido conmigo jamás. Fue Rodrigo quien lo rompió todo. Leire tenía 3 meses cuando Rodrigo me mandó un mensaje al móvil. Un mensaje escueto, de esos que no tienen saludo ni despedida. Necesito que hablemos. Es sobre lo que ya sabes. Lo leí 4 veces. Borré el mensaje. Bloqueé su número durante 2 días y luego lo desbloqueé porque bloquearle me parecía peligroso de maneras que no sabía articular. Le respondí, no hay nada de qué hablar. Me respondió, Marisol, la niña tiene los ojos de mi madre. Me quedé con el móvil en la mano, en el cuarto de baño, con el grifo abierto para que Marcos no escuchara nada desde el salón. Miré mi reflejo en el espejo. Tenía ojeras hasta los pómulos y el pelo sin lavar, y una expresión que no reconocí como mía. Encarna, la madre de ambos. Una mujer menuda con unos ojos de un marrón muy claro, casi avellana, casi amarillo, que en la familia llamaban los ojos Valverde, porque eran de la rama paterna, según decían, aunque el padre llevaba muerto 20 años, y nadie se acordaba bien de cómo eran sus ojos. Unos ojos raros, de esos que llaman la atención. Leire tenía esos ojos. Yo lo había notado. Por supuesto que lo había notado. Pero me había dicho que el color de los ojos de los bebés cambia durante los primeros meses, que era pronto para saber, que me había dicho muchas cosas. Le escribí a Rodrigo. ¿Qué quieres exactamente? Tardó 12 minutos en responder. 12 minutos que pasé sentada en el borde de la bañera, en el mismo sitio donde había leído el test de embarazo casi un año antes, cerrando el grifo porque ya no tenía sentido. Su respuesta fue, solo quiero saber la verdad, y si es mía, estar en su vida. No quiero hacerte daño, pero tampoco puedo pretender que no existe. Hay un tipo de trampa que no tiene paredes, no tiene cerrojos, no tiene cadenas, ni sótanos, ni gritos. Es mucho más difícil de ver, y por eso mucho más difícil de escapar. Es una trampa hecha de consecuencias, de lo que pasará sí,
de lo que tendrás que explicar, de las caras que pondrá la gente, de la voz de tu suegra diciéndolo en un tono amable que no lo es, de los ojos de tu marido cuando lo sepa, de la pregunta que te harás siempre. ¿Hubiera sido diferente si lo hubiera dicho antes? Esa era mi trampa, y yo llevaba meses construyéndola, ladrillo a ladrillo, con cada día que pasaba sin decir nada. Quedé con Rodrigo una tarde, en un bar del polígono industrial que había cerca de su empresa, un sitio donde no íbamos a encontrarnos con nadie que nos conociera. Me fui en el Ibiza que teníamos entonces, un SEAT de segunda mano del 2003 que hacía un ruido extraño al frenar que Marcos llevaba meses diciendo que tenía que llevar al taller. Dejé a Leire con Marcos, que ese día teletrabajaba, y le dije que tenía que hacer un recado. Rodrigo estaba en una mesa del fondo cuando llegué. Tenía un café solo delante y no lo estaba bebiendo. Me levanté al verle. No, me puse de pie, que no es lo mismo, y me senté sin quitarme el abrigo. Le miré. Él me miró. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo que los ojos son de tu madre? Le pregunté. Desde el principio, dijo, pero tardé en atreverme. Eso me dijo algo sobre él que antes no sabía, que también tenía miedo, que la valentía no era lo que le había movido a hablar, sino algo más parecido a la desesperación. Le pregunté qué quería, exactamente, de manera práctica. No palabras bonitas sobre la verdad, lo concreto. Me dijo que quería una prueba de paternidad, que si Leire era de Marcos, él desaparecía para siempre, lo prometía y que nunca le diría nada a nadie, que si era suya, que tendríamos que hablar, que él quería a la niña en su vida, pero que no quería destruir a nadie. Le pregunté si creía que eso era posible, que no destruyera a nadie. Se quedó callado. Eso fue la respuesta. Pasé 2 semanas sin dormir bien, no de manera dramática. No me quedaba despierta llorando al techo. Era más sutil. Me despertaba a las 4 de la mañana, con una claridad aterradora, completamente despejada, y me quedaba en la cama escuchando respirar a Marcos y a la niña en su cuna, y pensando en los escenarios posibles, con una frialdad que me asustaba, como si mi cabeza hubiera decidido separarse de mis emociones y funcionar sola, haciendo cálculos, elaborando planes. Ninguno de los planes era bueno. Si me callaba y la niña era de Rodrigo, vivía con esa mentira para siempre. Rodrigo también. Tarde o temprano, los secretos no duran. Eso lo sabía incluso entonces. Algo rompería la superficie. Una prueba de paternidad que alguien pidiera por otro motivo. Una enfermedad hereditaria. Un comentario de Encarna sobre los ojos. Cualquier cosa. Si se lo decía a Marcos, no sabía lo que pasaría, y eso era lo más aterrador. Marcos era impredecible precisamente porque era controlado. Los hombres que no gritan son los más difíciles de leer cuando se rompen. Si hacía la prueba en silencio y salía que era de Marcos, podía respirar. Pero Rodrigo lo sabría, y yo viviría siempre con el conocimiento de que él lo sabía. Si hacía la prueba y salía que era de Rodrigo, todo se derrumbaba. Todo. El piso, el apellido en el registro civil, la Navidad en casa de Encarna, la vida que yo había construido en Madrid desde cero. Me pregunté, en esas 4 de la mañana de insomnio, ¿qué había hecho yo? ¿Qué clase de persona era? Si merecía lo que estaba pasándome. Y ahí fue cuando lo entendí. Cuando me di cuenta de que ya estaba dentro de la trampa, porque estaba preguntándome si lo merecía. Y esa pregunta no se le hace a alguien que está libre. Rodrigo me mandó otro mensaje 3 semanas después, esta vez con un enlace a una clínica privada de Madrid que hacía pruebas de paternidad prenatales y postnatales, con total confidencialidad, sin necesidad de que el presunto padre estuviera registrado en ningún sitio oficial para el primer paso. Solo necesitaban una muestra de saliva del bebé y una del posible padre. Era un mensaje cuidadoso, pensado.
Lo había investigado. Le escribí. Dame tiempo. Me respondió. ¿Cuánto? Le dije. No lo sé. Me respondió. Marisol, esto no va a desaparecer. Lo sabía. Dios sabe que lo sabía. Pero a veces, cuando no puedes mover ninguna de las piezas del tablero sin que todo se caiga, lo único que puedes hacer es quedarte muy quieta y esperar que el tablero se mueva solo. No se mueve solo. Eso también lo aprendí. Fue Marcos quien lo movió. Un martes por la noche, Leire tenía ya 4 meses. Marcos se quedó mirando a la niña mientras le daba el biberón. Yo había tenido que dejar la lactancia por un problema de mastitis que se había infectado y que me tuvo 10 días con antibióticos. Y dijo, sin mirarme a mí, con esa voz suya de cuando estaba pensando en voz alta, tiene los ojos de mi madre. El corazón se me paró. No literalmente, claro, pero sí. Se paró. Son muy bonitos, dije. Mi voz sonó normal, no sé cómo. Los ojos Valverde, dijo Marcos, y me miró. Y en esa mirada había algo que no era pregunta, pero que tampoco era certeza. Era algo a medio camino. Una sombra. Sí, dije, y sonreí, y seguí doblando la ropa que tenía en el sofá, como si el suelo no se estuviera moviendo bajo mis pies. Esa noche, cuando Marcos se durmió, me quedé en el baño con el agua fría del grifo en las muñecas. Un truco que había aprendido de niña cuando no podía dormirme, que el frío te ancla. Y pensé que tenía que hacer algo, que no podía seguir esperando a que el tablero se moviera solo. Al día siguiente, llamé a la clínica del enlace que me había mandado Rodrigo. La prueba tardó 10 días en dar resultado. Los 10 días más largos de mi vida hasta entonces, aunque después vinieron otros peores. La hicimos un sábado por la mañana, en una clínica pequeña en el barrio de Chamberí, en un bajo que desde fuera parecía una gestoría. Entré yo primero, con Leire en el carrito. Le tomaron la muestra. Luego entró Rodrigo. Yo le esperé en la calle, paseando al carrito por la acera, mirando los escaparates de las tiendas cerradas del sábado sin ver nada. Cuando salió, se puso a caminar a mi lado en silencio. Dimos una vuelta a la manzana entera sin decir nada. Luego él dijo, ya está hecho. Ya está hecho, repetí yo. Nos despedimos en una esquina. Él se fue hacia el metro. Yo me fui al coche. Conduje de vuelta a Getafe con las manos perfectamente quietas en el volante y algo en el pecho, que era demasiado grande para llamarlo miedo. 10 días. Un sobre de correos en el buzón de la clínica que me reenviarían por email con contraseña. Una contraseña que yo había elegido y que guardé en un papel en el forro de mi bolso, en ese bolsillo interior que nunca uso. 9 días. 8. 7. Y mientras contaba los días, Marcos me miraba. No todo el tiempo, no de manera obvia, pero me miraba. El resultado llegó un jueves. Un email a las 9 de la mañana, mientras Marcos estaba en el trabajo y yo estaba dando el biberón a Leire sentada en el sofá. El móvil vibró sobre el cojín de al lado. Lo vi sin querer. El remitente era la clínica. Me quedé mirando el email durante 3 tomas enteras. Leire se terminó el biberón. Se quedó dormida sobre mi hombro, y yo seguía mirando el móvil sin abrirlo. Como si no abrirlo lo mantuviera en un estado de posibilidad, como si todavía pudiera ser cualquier cosa. Lo abrí. Introduje la contraseña. Leí el resultado. Y supe, en ese momento, que mi vida tal como la había conocido había terminado. El resultado decía, con esa frialdad clínica que tienen los documentos médicos, que la probabilidad de paternidad de Rodrigo Valverde Montoro respecto a la menor identificada como muestra. P era del 99,97%. Que en términos estadísticos y científicos, la paternidad biológica quedaba confirmada. 99,97%. Leire dormía en mi hombro. Olía a leche y a ese olor dulce específico que tienen los bebés de pocos meses,
ese olor que te entra por algún sitio primitivo del cerebro y te hace querer protegerlos de todo. Yo la tenía sujeta con un brazo y con la otra mano sostenía el móvil y releía el número una y otra vez como si fuera a cambiar. No cambió. Lo que hice a continuación fue, creo, lo más extraño que he hecho en mi vida. Cerré el email, dejé el móvil boca abajo sobre el cojín y fui a la cocina a prepararme un café. Un café con leche, de los de toda la vida, con la cafetera italiana que habíamos comprado juntos en el Corte Inglés en las rebajas de enero. Lo preparé despacio. Medí el café. Llené de agua el depósito. Puse la cafetera al fuego. Esperé el borboteo. Me bebí el café de pie, en la cocina, mirando por la ventana el patio interior del edificio. Una vecina del cuarto estaba tendiendo sábanas. Un niño pequeño chillaba en algún piso de arriba. El Seat Ibiza del vecino del garaje tenía una multa en el parabrisas desde hacía 3 días. Pensé, esto es lo último que veo antes de que todo cambie. Este patio, estas sábanas, esta cocina, esta vida. Y entonces lloré. Por fin, lloré. Con la taza entre las manos y la espalda apoyada en el filo del fregadero, lloré de una manera que no había llorado desde que era niña. Sin contención, sin cálculo, sin pensar en si se me iba a notar en la cara. Leire seguía durmiendo en el salón. Le había puesto un manta y la había dejado en el sofá rodeada de cojines para que no rodara, que era lo que hacíamos cuando no teníamos el Moisés a mano. Lloré hasta que no me quedó nada. Y luego me lavé la cara, me sequé los ojos y me senté en la mesa de la cocina con un papel y un bolígrafo, porque tenía que pensar. Porque si no pensaba antes de actuar, iba a destrozarlo todo de una manera que no tenía arreglo. Lo primero que hice fue llamar a Rodrigo. Descolgó al segundo tono, lo que significaba que también estaba esperando, que había estado esperando igual que yo, aunque desde una posición diferente, desde un lado distinto del mismo abismo. Ya sé el resultado, le dije. Silencio al otro lado. Luego, ¿y? Ya sabes el resultado, le dije. Otro silencio, más largo. Y luego escuché algo que no esperaba. Escuché que tragaba saliva, que respiraba de una manera irregular, que quizás él también estaba llorando o a punto de hacerlo. Dios mío, dijo, en voz baja, como para sí mismo. Sí, dije yo. No hablamos mucho más esa tarde. Quedamos en que necesitábamos pensar, los dos, por separado y en paralelo, que no había prisa en el sentido de que un día más o menos no cambiaba nada, pero que tampoco podíamos esperar indefinidamente, que Marcos tenía derecho a saber. Esa última parte me la dijo Rodrigo a mí, que Marcos tenía derecho a saber. Me pregunté, en silencio, qué clase de derecho era ese cuando todo lo que iba a conseguir era destruir a 3 personas y a una niña. Pero lo sabía desde antes de hacer la prueba. Los secretos no duran, ya lo he dicho, y este en particular tenía demasiadas personas implicadas para sobrevivir mucho tiempo. Marcos llegó a casa esa noche a las 8:45. Le oí meter la llave en la cerradura y ese sonido tan ordinario que había escuchado miles de veces, me produjo algo que no sé llamar de otra manera que terror. Un terror tranquilo, profundo. Entró con la chaqueta en el brazo y el móvil en la mano, leyendo algo, y me saludó sin mirarme. Dejó las llaves en el cuenco de cerámica que había junto a la puerta. Se fue a la nevera a por agua. Preguntó si había cenado yo. Le dije que no, que estaba esperándole. Se giró y me miró, y yo le miré. Y en ese segundo exacto, vi que lo sabía, o que intuía algo tan cercano a saberlo que la diferencia no importaba. No dijo nada. Fue al baño. Se cambió de ropa. Vino a sentarse conmigo a cenar tortilla que yo había hecho antes, tortilla de patata con cebolla como a él le gustaba,
y cenamos en silencio viendo las noticias como cualquier noche. Esa fue la noche más extraña de mi vida, más que la de la prueba, más que la de la llamada a Rodrigo. Esa cena, con las noticias de fondo y la tortilla entre los dos, y Leire dormida en el cuarto, fue el momento en que supe que la vida puede partirse en dos y seguir teniendo el mismo aspecto exterior, que el mundo no se detiene cuando se rompe algo fundamental. Al día siguiente, Rodrigo llamó a Marcos. No me avisó, no me preguntó, lo hizo. Y con eso, la decisión de cómo y cuándo contarlo dejó de ser mía. Marcos no vino a casa esa noche. Me mandó un mensaje a las 6 de la tarde. He hablado con Rodrigo. No vengo esta noche. Necesito tiempo. Ese fue el mensaje. Sin más. Sin signos de exclamación. Sin insultos. Sin nada. 5 palabras y una explicación. Me quedé con el móvil en la mano y sentí algo que tardé en identificar. No era miedo, aunque el miedo también estaba. Era algo parecido al alivio. Un alivio horrible, sucio, que me hizo sentir peor que si hubiera sido miedo puro, porque significaba que una parte de mí llevaba meses esperando que explotara, que el peso de cargar con aquello era tan grande que la explosión, por terrible que fuera, era mejor que seguir esperándola. Esa noche bañé a Leire sola, la acosté sola, y me senté en el suelo del pasillo con la espalda en la pared, porque no quería estar en el salón ni en el dormitorio, en ningún sitio que fuera de los dos. El pasillo era neutro. El pasillo no tenía recuerdos pegados. Pensé en mi madre. Pensé en llamarla. Pero, ¿qué le iba a decir? ¿Cómo se empieza esa conversación? Además, si se lo decía a mi madre, se lo decía al mundo. No porque fuera indiscreta, sino porque las madres guardan los secretos de sus hijos de una manera que los deforma, que los hace más grandes, más pesados, hasta que no pueden más. No la llamé. Estuve 3 días sin llamar a nadie. Marcos volvió al cuarto día. Llegó con una bolsa de ropa que debía de haber recogido mientras yo estaba en el parque con Leire, porque cuando llegué a casa la bolsa estaba en el dormitorio y él estaba sentado en la mesa de la cocina, con las manos cruzadas encima, esperándome. Le miré. Él me miró. Y entonces Marcos, mi marido, el hombre callado y ordenado que nunca gritaba, que revisaba las cuentas cada semana, que se levantaba de noche sin que yo se lo pidiera, se echó a llorar. No de rabia, de dolor, que no es lo mismo. La rabia hace ruido. El dolor verdadero, el de los huesos, hace un silencio que es peor que cualquier grito. Yo me senté enfrente de él. Leire estaba en el carrito en el pasillo, dormida después del paseo. Entre los dos, en la mesa, no había nada. Solo el hule de flores que yo había comprado en el mercadillo porque me hacía gracia y que Marcos siempre había encontrado demasiado alegre para su gusto. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó, con la voz rota, pero la pregunta entera, sin fragmentos. Y yo le respondí con la única verdad que tenía, porque tenía miedo de ti. Se quedó quieto. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Asintió, muy despacio, como si eso fuera algo que ya sabía, pero que necesitaba escuchar en voz alta. ¿Tenías razón?, preguntó después de un rato. ¿De tenerme miedo? No supe qué decirle, porque la respuesta honesta era que no lo sabía, que nunca lo sabría, porque había elegido el miedo en lugar de averiguarlo, y ahora los dos estábamos aquí. Le dije, no lo sé, y él asintió otra vez. Y se levantó, y se fue al dormitorio, y yo me quedé en la cocina con el hule de flores y el sonido de Leire respirando en el pasillo. Lo que vino después fue un período que no sé cómo describir exactamente. No fue violento, no fue lo que la gente imagina cuando piensa en una separación. Fue más parecido a vivir en un edificio que se está demoliendo ladrillo a ladrillo, muy despacio, con una precisión casi quirúrgica. Marcos siguió en casa durante 6 semanas.
Dormíamos en la misma cama, porque el piso no tenía sofá-cama, y ninguno de los dos quería ser el primero en irse al sofá normal, que era una declaración simbólica que ninguno de los dos estaba preparado para hacer todavía. Compartíamos el cuidado del Leire con una eficiencia que en otras circunstancias habría parecido admirable. Cocinábamos por turnos, limpiábamos la casa, pagábamos los recibos. No hablábamos de lo importante, hablábamos de todo lo demás. Queda poco jabón. El pediatra es el jueves a las 10. ¿Ha llamado tu madre? Esa última frase fue la primera señal de que la tormenta exterior también estaba formándose. Encarna llamaba cada 2 o 3 días, al principio con excusas, recetas que quería pasarme, una pregunta sobre no sé qué papeleo, pero su voz tenía una temperatura que yo reconocía. Era la voz de quien sabe, pero todavía no ha decidido cómo usar lo que sabe. Fue Rodrigo quien se lo dijo a su madre. O quizás fue Marcos. Nunca lo supe con certeza. Solo supe que un domingo, que antes habría sido el domingo de comer todos juntos, Encarna me llamó a mí directamente, sin pasar por Marcos, y me dijo con su tono de amabilidad, que cortaba como un filo. Marisol, hija, creo que tenemos que hablar tú y yo, de mujer a mujer. No fui. Le dije que Leire estaba malita, que tenía un poco de fiebre, que otro día. La fiebre era mentira, pero la excusa me dio una semana más. Una semana más de ese edificio demoliéndose despacio. Rodrigo me llamó también, en esas semanas, varias veces. Al principio contestaba, porque me parecía que no contestar era una cobardía que ya no podía permitirme. Hablábamos en voz baja, yo en el baño con el grifo abierto, él desde algún sitio que nunca me identificaba. Me preguntaba cómo estaba. Me preguntaba cómo estaba Leire. Me decía que lo sentía, que no había querido hacerme daño, que él tampoco había elegido esto. Le dije, una noche que ya no recuerdo cuál era. Rodrigo, todo el mundo aquí dice que no ha elegido esto. Nadie eligió esto. Pero la niña existe, y alguien tiene que elegir algo. Se quedó callado un momento, y luego dijo, tienes razón. ¿Qué quieres que elija yo? Y ahí estaba. La pregunta de verdad, que no era qué había pasado, sino qué iba a pasar, que no era el pasado, sino el futuro, que era lo único que todavía no estaba escrito. Le dije que necesitaba que fuera discreto, que hasta que Marcos y yo decidiéramos cómo íbamos a manejar la situación legalmente, él no podía aparecer en la vida de Leire de ninguna manera oficial, que entendía que eso era duro para él, pero que la niña tenía 4 meses y que lo primero era la niña. Me dijo que lo entendía, pero había algo en su voz que me dijo que entender no era lo mismo que aceptar. Marcos se fue del piso a los 2 meses de que Rodrigo le llamara. Se fue a casa de su madre, que era lo más doloroso y lo más predecible a la vez. Recogió sus cosas un sábado que yo había llevado a Leire a casa de Gemma para que Gemma pudiera conocerla por fin. Llevábamos meses sin vernos, que era una de esas cosas que el matrimonio y el bebé se habían llevado por delante casi sin que yo me diera cuenta. Cuando volví, la mitad del armario estaba vacío. La estantería de los libros tenía huecos. El cargador del portátil que siempre dejaba en el enchufe de la cocina había desaparecido. Aquellos huecos. Dios mío, aquellos huecos en la estantería. Me senté en el suelo del dormitorio con Leire en los brazos y le miré los ojos. Esos ojos avellana, casi amarillos, los ojos Valverde. Le miré los ojos y le dije, en voz muy baja, que lo iba a arreglar, que no sabía cómo, pero que lo iba a arreglar. Ella me miró con esa seriedad específica que tienen los bebés pequeños, como si entendieran algo que los adultos han olvidado, y luego agarró mi dedo con su mano entera. Eso me salvó, ese gesto, más de lo que soy capaz de explicar. Los meses que siguieron fueron los más duros de mi vida, y eso que yo pensaba, ingenuamente,
que ya había tocado fondo. Pero el fondo tiene escalones, y yo seguí bajando. Económicamente, la situación se volvió insostenible en cuestión de semanas. Marcos pagó la mitad del alquiler de octubre, pero en noviembre me mandó un mensaje diciendo que no podía seguir pagando el piso en el que no vivía. Era comprensible. Era también devastador. Mi sueldo solo no cubría el alquiler más los gastos de la niña. Pedí una reducción de jornada para poder cuidar a Leire, lo que significó una reducción de sueldo proporcional que me dejó con menos de 800 euros al mes. Llamé a mi madre. No le conté todo. Le conté lo suficiente, que Marcos y yo nos habíamos separado, que estaba pasando un momento complicado, que si podía ayudarme un poco con el alquiler durante unos meses, hasta que me organizara. Mi madre lloró. Me dijo que me fuera a casa con ellos. Le dije que no podía, que tenía el trabajo aquí, que la vida de Leire estaba aquí, que lo único que necesitaba era un poco de tiempo. Me mandó 200 euros al mes durante 4 meses. Eso, con lo que yo ganaba, me permitió seguir en el piso de Getafe. Pero el margen era tan pequeño que vivía con una ansiedad constante, de esa que no te suelta ni cuando duermes. Comprobaba el saldo de la cuenta cada mañana antes de levantarme, allí en la cama, con el móvil. Una cifra que bajaba y bajaba y que yo miraba como se mira a un termómetro cuando alguien tiene fiebre alta. Y mientras todo eso pasaba, el tema de Rodrigo seguía sin resolverse. Rodrigo había contratado a un abogado. Me enteré por carta, una carta con membrete de un despacho de Madrid que llegó al buzón un martes de diciembre. La abrí en el rellano, de pie, sin ni siquiera subir a casa. Era una carta formal en la que se comunicaba que su cliente, Rodrigo Valverde Montoro, tenía intención de iniciar un procedimiento de reconocimiento de paternidad respecto a la menor Leire Valverde Fernández, todavía con el apellido de Marcos, porque nadie había tocado nada todavía, y que me invitaban a llegar a un acuerdo extrajudicial antes de pasar por el juzgado de familia. Leire Valverde Fernández. Vi ese nombre en el papel y algo se me revolvió dentro de una manera que no esperaba, porque ese apellido era el apellido de Marcos, sí, pero también era el apellido de Rodrigo. Los dos se llamaban Valverde, y eso era una ironía tan retorcida que si me la hubieran contado de otra persona, me habría parecido demasiado. Me senté en el escalón del rellano, con la carta en la mano, en el edificio de los años 70, con la pintura desconchada y el olor a humedad que tenía ese portal, y me quedé ahí un rato que no sé calcular. Escuchaba a alguien cocinar en el tercero. El ascensor subió y bajó 2 veces. Luego llamé a Marcos. Descolgó al tercer tono. No dijo hola. Dijo, ¿qué pasa? Le dije que había recibido una carta del abogado de Rodrigo. Silencio. Le dije que iban a pedir reconocimiento de paternidad. Más silencio. Luego, ya me lo imaginaba. Le pregunté si él también tenía abogado. Me dijo que estaba pensándolo. Le dije que necesitábamos hablar, que la situación legal de Leire afectaba a los dos, que había cuestiones del registro civil y de la filiación y de los apellidos que no podíamos ignorar indefinidamente. Me dijo, ya sé todo eso, Marisol. Y colgó. Así eran nuestras conversaciones en esa época. Frases cortas. Información escueta. La cortesía mínima que requería el hecho de que compartíamos una hija, aunque la hija técnicamente no fuera suya biológicamente, aunque legalmente sí lo era todavía, porque él era el marido inscrito en el registro civil. Y en España, la filiación matrimonial funciona así. El marido es el padre legal hasta que se demuestre y dictamine lo contrario. Lo había investigado. Había pasado noches leyendo el Código Civil en el móvil, en la cama, buscando artículos sobre impugnación de paternidad y filiación y reconocimiento. Artículos 135, 136, 140. Los memoricé. Los entendí mejor de lo que hubiera querido. Busqué abogado. No tenía dinero para uno bueno.
pero tampoco podía ir sola a todo esto. Una compañera del trabajo me habló del turno de oficio, de la asistencia jurídica gratuita, del formulario que había que rellenar y llevar al colegio de abogados, con la declaración de la renta y el certificado de ingresos. Fui un martes por la tarde al edificio del Colegio de Abogados de Madrid, en la calle Serrano, con Leire en el carrito y una carpeta con todos los papeles que me habían dicho que llevara. Me asignaron a una abogada que se llamaba Natalia. Era joven, de mi edad más o menos, con el pelo recogido y unas gafas de pasta y una energía eficiente que me transmitió algo parecido a la confianza la primera vez que nos sentamos juntas en su despacho pequeñito en Vallecas. Le conté todo, todo, sin omitir nada, porque me había dicho que necesitaba la verdad completa para poder ayudarme. Me escuchó sin interrumpirme. Tomó notas. Cuando terminé, me miró por encima de las gafas y me preguntó si tenía el resultado de la prueba de paternidad. Se lo mostré. Asintió. Bien, eso lo complica y lo simplifica a la vez, me dijo. Complica la situación con tu marido y simplifica la del reconocimiento, porque la prueba ya está hecha y el resultado es concluyente. Le pregunté qué significaba eso en la práctica para Leire. Me explicó con paciencia que el proceso iba a ser largo, que Rodrigo podía solicitar el reconocimiento de paternidad ante el juzgado de primera instancia, que Marcos podía impugnar su propia paternidad legal o no, y que eso dependería de lo que él quisiera hacer, que mientras tanto, Leire seguía inscrita como hija de Marcos, que podíamos llegar a un acuerdo de custodia y régimen de visitas extrajudicial con Rodrigo, o podíamos ir a juicio, pero que lo primero era siempre mejor para la menor. La menor. Mi hija tenía 5 meses y ya era la menor en los documentos. El invierno fue largo. No metafóricamente. Bueno, también metafóricamente, sino de manera literal. Ese año el frío llegó antes en Madrid, y el piso de Getafe, con esa orientación norte que siempre había odiado, no se calentaba nunca del todo. Yo ponía la calefacción lo justo para que la temperatura de la habitación del aire fuera adecuada, y el resto del piso lo dejaba frío para ahorrar en la factura. Me envolvía en una manta para trabajar desde casa. Me levantaba por la noche a dar el biberón con calcetines de lana y el jersey de Marcos que me había quedado porque él no lo había recogido entre sus cosas y yo no me había molestado en enviárselo. Un jersey de él. En esa paradoja vivía yo. Encarna llamó un día de enero. Esta vez no había excusas ni rodeos. Me dijo que quería ver a Leire, que Leire era su nieta. En eso tenía razón, biológicamente, aunque el árbol familiar fuera un laberinto, y que no iba a permitir que la situación entre los adultos privara a la niña de su abuela. Le dije que lo entendía y que lo hablaría con mi abogada. Se puso rígida al teléfono. Noté cómo cambiaba la temperatura de su voz, igual que cambiaba la temperatura del piso de Marcos cuando él procesaba algo que no le gustaba. Era hereditario, esa manera de enfriarse. Abogada, repitió. Así que hemos llegado a eso. Le dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. Encarna, hemos llegado a muchas cosas. Ninguna de ellas ha sido culpa mía sola. Silencio. No, dijo ella después. Y colgó. Esa llamada fue la última vez que Encarna y yo hablamos en mucho tiempo. Los procedimientos judiciales se iniciaron en febrero. Rodrigo, a través de su abogado, presentó la demanda de reconocimiento de paternidad. Marcos, después de mucho silencio y de una llamada a su abogado propio, sí, al final contrató a uno, decidió no impugnar su paternidad legal de manera activa, al menos de momento, lo que significaba que legalmente la situación quedaba en una especie de limbo mientras los juzgados funcionaban a su ritmo. ¿Qué era el ritmo de los juzgados? Es decir, muy lento. Mientras tanto, Rodrigo pedía ver a Leire. Eso era lo que más me costaba.
No el proceso legal, que era doloroso pero abstracto, sino la pregunta concreta y cotidiana de si Rodrigo podía ver a su hija biológica. Natalia me dijo que desde el punto de vista legal, mientras el reconocimiento de paternidad no estuviera formalizado, yo tenía toda la potestad sobre la niña, que no estaba obligada a nada todavía, pero que si el juicio avanzaba y él obtenía el reconocimiento, que lo iba a obtener con la prueba que había, el régimen de visitas sería inevitable y que era mejor negociarlo de manera acordada que dejar que lo dictara un juez. Me preguntó qué quería yo. Le dije que no lo sabía. Y era verdad. No odiaba a Rodrigo. Eso es lo más complicado de explicar. Odiarlo habría sido más fácil. Pero yo había estado en aquella situación también. Yo también había tomado aquella decisión. Rodrigo era el padre biológico de mi hija, y mi hija iba a crecer, y un día iba a hacerse preguntas que yo tendría que responder. No podía construir la vida de Leire sobre otra mentira. Pero también era el hermano de Marcos. También era el hombre que había dinamitado mi matrimonio, aunque con mi colaboración involuntaria. También era alguien que me había mandado ese enlace a la clínica con una frialdad calculada que todavía no sé si era crueldad o desesperación. Las dos cosas, probablemente. Las dos cosas a la vez. La primera vez que Rodrigo vio a Leire de manera oficial, fuera de los encuentros familiares donde todos fingíamos que todo era normal, fue en marzo, cuando la niña cumplió 1 año. Quedamos en el Parque del Pradillo, el mismo donde yo paseaba cuando hacía bueno, el que tenía los columpios de plástico naranja y los bancos de madera carcomida. Un sábado por la mañana, con el sol de principios de primavera, que todavía no calienta, pero que da luz suficiente para que el mundo parezca menos oscuro. Rodrigo llegó antes que yo. Le vi desde lejos, sentado en un banco, con una bolsa de regalo en el regazo. Se puso de pie cuando nos vio llegar. Estaba más delgado que la última vez que le había visto, que debía de ser hacía 4 o 5 meses, con unas ojeras que le daban un aspecto frágil que no le había visto antes. Nos miramos. Le dejé acercarse a Leire, que iba en el carrito despierta y mirándolo todo con esa atención específica que tienen los niños de 1 año, como si catalogaran el mundo. Rodrigo se agachó frente al carrito, a su altura, y le dijo, hola, con una voz que no era la suya de siempre, una voz más suave. Leire le miró. Le estudió durante unos segundos con sus ojos avellana, y luego extendió la mano y agarró el dedo índice de Rodrigo, igual que me había agarrado el dedo a mí en el suelo del dormitorio el día que Marcos se fue. Rodrigo se quedó absolutamente inmóvil, con el dedo en la mano de su hija y los ojos que se le llenaban de algo que no era solo alegría y no era solo tristeza, sino las dos cosas mezcladas de una manera que no tiene nombre. Me aparté unos pasos. Les dejé ese momento. No sé si hice lo correcto. No sé si existe lo correcto en una situación así, pero era lo único que podía hacer. El verano trajo el juicio. Bueno, no el juicio exactamente. El proceso de reconocimiento de paternidad no es un juicio con sala y toga y todo eso que sale en las películas. Es más prosaico que eso. Es una vista en el juzgado de primera instancia número 8 de Getafe, en un edificio funcional de los años 90 con moqueta beige y fluorescentes, donde un juez de aspecto cansado revisa los documentos y escucha a los abogados y dicta resolución. Fui con Natalia. Rodrigo fue con su abogado, un hombre mayor con traje oscuro que tenía el aspecto de quien lleva 30 años en esto y ya no se sorprende de nada. Marcos no fue, lo que me alivió y me entristeció a partes iguales. El juez tenía el resultado de la prueba de paternidad. Tenía el acta del registro civil de Leire. Tenía los escritos de los abogados. La vista duró 40 minutos. El juez hizo preguntas directas, sin adornos, con esa economía de lenguaje que tienen las personas que han visto demasiadas historias parecidas.
Me preguntó si yo reconocía el resultado de la prueba como válido. Le dije que sí. Me preguntó si había obstáculos a que se iniciara el proceso de modificación de filiación. Le dije que no. Salimos del juzgado al mediodía. El sol de julio pegaba fuerte en el aparcamiento. Natalia me dijo que había ido bien, que la resolución llegaría en 2 o 3 meses, que mientras tanto seguiríamos trabajando el régimen de visitas con el abogado de Rodrigo. Me fui al coche, me senté, puse el aire acondicionado y me quedé ahí 10 minutos sin moverme, con el motor encendido y la mirada fija en el asfalto caliente. Pensé en la persona que era yo antes de todo esto, la chica del módulo de administración que soñaba en secreto con periodismo, la que compraba esmalte de uñas barato en el todo a 100, la que llegó a Madrid con una maleta y una compañera de piso y la sensación de que el mundo era un sitio que podía sorprenderte para bien. Esa persona todavía existía, en algún sitio dentro de mí, más pequeña, más asustada, más cansada, pero existía. Los meses siguientes fueron de una negociación lenta y costosa. Costosa en términos económicos, porque aunque el proceso principal era de oficio, había gastos que la asistencia jurídica gratuita no cubría. Y costosa en términos emocionales, que no tienen unidad de medida, pero que se acumulan de todas formas. Marcos y yo llegamos a un acuerdo de separación, no de divorcio todavía. El divorcio lleva su tiempo, sus plazos, sus papeles en el juzgado, sino de separación de hecho formalizada. Él se quedó sin la custodia de Leire, lo que fue una conversación que no quiero reproducir, que fue la más dolorosa de todas las dolorosas, porque Marcos lloraba mientras firmaba y yo lloraba mientras le miraba firmar, y los dos sabíamos que lo que se firmaba ahí era más que un papel. Él pidió régimen de visitas, lo cual me sorprendió. Natalia me explicó que era legal, que aunque no fuera el padre biológico, seguía siendo el padre legal hasta que se modificara la filiación, y que aunque se modificara, podía solicitar régimen de visitas en su condición de padre social y afectivo si se demostraba vínculo con la menor. Me lo pensé. Hablé con el psicólogo que el juzgado nos había recomendado a todos, y llegué a la conclusión de que quitarle a Leire la figura de Marcos sería hacerle un daño que no le había pedido que cargara. Así que sí, Marcos también ve a Leire los primeros y terceros domingos del mes, en el parque, durante 2 horas. Y Rodrigo los sábados cada 15 días, un régimen que se ha ido ampliando conforme el proceso legal avanzaba y la confianza se asentaba, que no sé si es la palabra correcta, confianza, pero que tampoco sé cambiar por otra. Leire tiene ahora 2 años y 3 meses. Tiene los ojos avellana de los Valverde y el pelo oscuro de mi lado, y una manera de fruncir el ceño cuando está concentrada que es exactamente igual a como lo hace mi madre, lo que me hace reír y llorar al mismo tiempo algunas veces. Habla ya, con esa mezcla de palabras completas y palabras inventadas que tienen los niños de su edad. Dice ama cuando me quiere decir algo importante, y nono para todo lo que no quiere, y ese señalando al perro de la vecina del cuarto. No sabe nada de lo que ha pasado. Claro que no. Solo sabe que hay varios adultos que la quieren y que algunos aparecen los sábados y otros los domingos, y que su madre siempre está ahí. Eso sí lo sabe. El proceso de modificación de filiación se resolvió en octubre. La resolución del juzgado llegó por correo certificado, en un sobre oficial con el membrete del juzgado de primera instancia. Lo abrí en el rellano, igual que había abierto la carta del abogado de Rodrigo 9 meses antes, en el mismo portal con la pintura desconchada y el olor a humedad. El apellido de Leire cambiaría en el registro civil. Dejaría de ser Fernández por parte del padre para ser Valverde. Mi hija se llamaría Leire Valverde Fernández, igual que antes, pero el primer apellido vendría ahora de Rodrigo y no de Marcos,
aunque en el papel sonara igual, porque los dos se llamaban Valverde. La ironía no se había acabado. Fui al registro civil del Ayuntamiento de Getafe a hacer el trámite. Una funcionaria amable y eficiente, con un bolígrafo rosa en el moño, tecleó los datos, me pidió que firmara, me dio una copia del nuevo certificado de nacimiento. Todo duró 15 minutos. Fuera, en la plaza, unos niños jugaban al fútbol con una pelota de plástico. Un hombre mayor leía el periódico en un banco. El mundo siguió igual. El mundo siempre sigue igual. ¿Qué ha pasado con Rodrigo y conmigo? Es la pregunta que sé que os estáis haciendo. Nada. Eso es lo que ha pasado. Nada que no sea lo que ya os he contado. No hay historia de amor que se construyó sobre las ruinas. No hay reconciliación dramática ni odio eterno. Hay algo más complicado que eso, más difícil de narrar. Hay dos personas que comparten una hija y que tienen que aprender a ser algo el uno para el otro, sin nombre para ese algo. Le respeto. Creo que él me respeta. Tenemos una relación que funciona en los márgenes estrictos de lo que necesita Leire. Nos comunicamos por mensaje, mayormente. Cuando hay que hablar, hablamos. Cuando no hay que hablar, no hablamos. Hemos aprendido que el silencio no tiene que ser hostil para ser simplemente silencio. ¿Hay algo más debajo? No lo sé. No me hago esa pregunta porque tengo otras más urgentes. Con Marcos es más difícil. Con Marcos hay una herida que no se cierra del todo, porque ninguno de los dos hemos terminado de entender qué fuimos el uno para el otro. Si lo nuestro era real, o era una versión de lo real que construimos juntos, sin que ninguno de los dos tuviera claro los cimientos. Cuando le veo los domingos, cuando viene a recoger a Leire al portal, hay algo en su cara que no sé leer todavía. No es rencor, no del todo, es algo más parecido al asombro, como si todavía no terminara de creer que llegamos aquí. Yo tampoco termino de creerlo. Vivo todavía en Getafe. Cambié de piso. El de la calle del Pradillo se me quedó demasiado lleno de todo lo que había pasado, demasiado presente en cada pared. Y me mudé a un segundo con terraza en el barrio de Juan de la Cierva, más pequeño pero más luminoso, con una orientación sur que en invierno lo calienta de verdad. Puse las paredes blancas porque el beige triste me recuerda a demasiadas cosas. Tengo una planta en la terraza que no sé si voy a conseguir que sobreviva al verano, pero que de momento está verde. Trabajo todavía en la misma empresa. Me devolvieron las horas cuando Leire cumplió 2 años y encontré una guardería pública con plaza. Mi sueldo sigue siendo el de siempre, sin brillanteces, pero ahora lo administro sola y sin que nadie revise las cuentas comunes cada semana. Y eso me da una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Voy a terapia. Eso también hay que decirlo. Cada 15 días, en una consulta en Leganés, con una psicóloga que se llama Amaya y que tiene una manera de hacer preguntas que me obliga a pensar las respuestas de verdad en lugar de dar las que ya tenía preparadas. Ha sido, probablemente, lo más útil que he hecho en estos 2 años. No porque me haya curado de nada, sino porque me ha enseñado a mirarme sin odiarme tanto. Porque eso también es parte de esto. Y no lo he dicho claramente todavía. Me odié durante mucho tiempo. Me culpé. Me llamé cosas, en silencio, que no repetiría en voz alta. Me pregunté qué clase de mujer hace lo que yo hice, qué clase de persona construye una trampa para sí misma y luego se queja de estar atrapada. Amaya me ha enseñado, está enseñándome todavía, es un proceso, que las cosas que hice las hice desde un sitio de soledad y de miedo y de necesidad que no justifica nada, pero que explica todo. Que los seres humanos no somos los villanos ni los héroes de nuestras propias historias. Que somos personas que toman decisiones con lo que tienen en ese momento, que a veces es poco. ¿Por qué cuento esto? Me lo preguntáis con los ojos, igual que me lo he preguntado yo. Porque es privado, porque es vergonzoso, todavía, en algunos sentidos.
porque hay gente que me va a juzgar, que ya me ha juzgado, que tiene opiniones muy claras sobre lo que debería haber hecho y en qué orden y con qué palabras. Lo cuento porque hay alguien mirando esto ahora mismo que está en su propio rellano, con su propio sobre, con sus propios cálculos en la cabeza a las 4 de la mañana, que está esperando que el tablero se mueva solo, que se está preguntando si merece lo que le está pasando, y la respuesta siempre es que no, que nadie merece vivir en una trampa que ha construido el miedo. Lo cuento porque mi hija algún día va a hacerme preguntas, y cuando llegue ese día, quiero que la historia ya esté dicha, ya esté en algún sitio fuera de mí, para que yo pueda contársela sin que me tiemble la voz. Lo cuento, porque ese esmalte de uñas barato del todo a 100 que nunca llegué a cambiar por uno bueno, me recuerda cada vez que me pinto las uñas que todavía estoy aquí, que seguí, que la historia no terminó donde parecía que iba a terminar. Y eso, a veces, es suficiente.